Pobladores del barrio Santa Ana de Asunción piden el cierre de la comisaría jurisdiccional. Aseguran que los uniformados que allí prestan servicios solo se dedican a delinquir. Ayer, en horas de la tardecita noche, se produjo un brutal enfrentamiento entre los pobladores y los agentes del orden. Todo inició con la muerte de un joven de 25 años en el calabozo de la comisaría. El reporte oficial indica que el joven se suicidó. Los vecinos no lo creen. El enfrentamiento se dio entre 30 policías y más de 150 manifestantes, entre personas mayores, adolescentes y niños. Cuando parecía que la situación ya se había calmado, uno de los cascos azules volvió a disparar directamente contra la turba. Ellos disparan y recogen los casquillos para que no haya evidencia. Hay una persona que está disparando y otro que está recogiendo los casquillos para que no haya evidencia. Eso es lo peor que ellos están haciendo. ¿Usted cree que no es balín de goma, señor? Para mí que no es balín de goma, porque el sonido es diferente. El balín de goma es una cosa y la otra cosa es otra cosa. Varias personas resultaron heridas. El reportero gráfico del diario Última Hora sufrió un corte en la cara tras ser alcanzado por un proyectil. Protegido atrás del móvil de Red Guaraní. Igual nos tiraron, nos apuntaron de allá. Mira mi cara. Uno de los balines de goma que están ahí nos apuntaron directo ahí al móvil que estaba ahí y me llegó en la cara. Ahora me voy al hospital. Todo se inició cuando los pobladores del barrio Santa Ana llegaron hasta inmediaciones de la comisaría 24 para pedir el cierre de la sede policial y justicia para Israel Ramírez. Los vecinos dudan de que el joven se haya suicidado, sostienen que fue asesinado por los propios policías. Vinieron a hacer fuerza a esta señora, vinieron los cascos azules a reprimir con balines de goma, con gas lacrimógeno. Criatura hay acá, no puede ser, la gente del Bañado va a cerrar esta comisaría porque nosotros, haciendo pollada, hicimos la comisaría, no para que vengan a matar a nuestros jóvenes. Nosotros vinimos a manifestarnos enfrente de la comisaría 24, que es un lugar de tortura, de maltrato, de coimeros, no son de policía, de coimeros son. ¿Y qué hicieron? Trajeron carro hidrante, trajeron cascos azules, ¿para qué? Para incidentarle a los bañadenses, para quedar nosotros como violentos. Y nosotros nos estuvimos manifestando pacíficamente. Llegaron ellos, nos reempujaron, nos reprimieron, empezaron a tirar balines de goma. A muchas señoras le empezaron a acertar porque son cobardes. Desde la comisaría sostienen que el joven que estaba recluido en el calabozo era adicto a las drogas y el periodo de abstinencia que estaba pasando lo habría llevado a tomar la drástica decisión de sacarse la vida.